Hola Josu Galindo, me gustó mucho la información que mencionaste sobre los tipos de música, pero voy a mencionar otros tipos de música en este podcast que tal vez ustedes no conocían. Voy a empezar con el tipo de música antigua, que viene de los años 5000 antes de Cristo al 500 después de Cristo. La música antigua. Los primeros humanos de la prehistoria utilizaron lo que tenían a la mano para crear música, su cuerpo y su voz. A lo largo de los miles de años refinaron sus habilidades musicales y comenzaron a crear instrumentos musicales hechos de madera, huesos y cerámica. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, el nivel musical era ya muy refinado. Se contaban con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerda, arpas y percusiones. Posteriormente, los griegos le dieron una importancia enorme a la música. Entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos que poseían un sentido místico espiritual directamente relacionado con la composición del universo. Luego de que Roma conquistara Grecia, los humanos apreciaron mucho los logros musicales griegos, los que aprendieron y adaptaron a sus propias tradiciones. Por ello, los romanos les debe la consolidación del uso de anfiteatros para conciertos, la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y avances importantes de las técnicas vocales e instrumentales. Esto fue todo sobre la música antigua. Ahora les voy a hablar sobre la música barroca, ya que esta viene de los años 1600 a 1750. La música barroca, pudiendo ya documentar, estudiar y reproducir la música con una partitura, el periodo barroco es un periodo de grandes avances. Los instrumentos se hacen mejores y más precisos. La polifonía y el contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. Otra característica fundamental del periodo barroco es la ornamentación y decoración de sus melodías. La arquitectura y la música barroca comparten esos ornamentos. Esto lo puedes notar cuando estás en una iglesia barroca, verás que hay muchos detalles y adornos. De alguna forma suena como se ve la iglesia porque esa es la estética del periodo barroco. De esta época es posible que algunos nombres de compositores famosos te sean familiares, tales como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frederick Händel, entre muchos otros. La ópera se establece en este periodo y formas musicales como la fuga, los minuetos y los suites. Ahora, vamos a hablar de una última y muy interesante, la música romántica, que viene de los años 1815 a 1910. Entonces, la música romántica. El periodo clásico estableció muchas reglas, orden, claridad. Sin embargo, el mundo estaba cambiando y los compositores estaban muy interesados en romper estos esquemas clásicos, prefiriendo la emoción sobre la racionalización. El periodo romántico puede ser visto como un periodo de rebeldía. Los románticos pensaban que las artes, la belleza y la verdad podían ser transmitidas a través de las emociones humanas, la intuición y los sentimientos sin reglas que los limitaran. En pocas palabras, el romanticismo fue un movimiento que se dedicaba a romper paradigmas prefiriendo la emoción sobre la realización. En este periodo surgieron los primeros desmayos de las escuchas en los conciertos. Todo estaba enfocado a sentir y a no racionalizar las estructuras y las reglas de los periodos clásicos. Y barroco empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas emociones en las escuchas. Fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música programática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta y avances en teoría y composición musical en cuanto al desarrollo y evolución de la tonalidad y cromatismo. En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos, las orquestas crecen en tamaño, se incorporan los instrumentos de percusión y las óperas adquieren un carácter más continuo, aumentan en duración y pierden la sensación de ser seccionadas como en el periodo clásico o barroco. Fueron muchos los compositores provenientes del periodo romántico. Es una de las etapas más productivas de la historia de la música. No podemos mencionar ahora a todos los compositores, pero veremos a continuación algunos de los más destacados. Entre los compositores muy famosos en esta época se encuentran Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Niccolo Pagani, Franz Peter Schubert, Jonas Brahms, Frederick Frankoff Chopin y Robert Schumann, entre otros. Hacia el final del periodo romántico, ya entrado en el siglo XX, el panorama musical se había desafinado más que en los primeros 1500 años después de Cristo. Uno de los avances más importantes fue el desafío de la tonalidad.
La tonalidad es un sistema basado en jerarquías tonales que habían sido la base de la música occidental. Por ejemplo, seguramente alguna vez has escuchado una frase como esta. Esta canción está en do mayor. Do es la nota principal y es la más importante jerárquicamente. En este periodo, Claude Debussy introduce nuevas escalas de tonos completos. Richard Wagner implementa la armonía cromática y la melodía infinita y Arnold Schoenberger propone la de dodecafonía y un sistema que sustituye la tonalidad y le asigna el mismo valor jerárquico a todas las notas. Bueno, esto fue todos los tipos de música que existieron durante todos estos años. Gracias por tu compañía, Galindo, y sobre todo gracias por informarnos sobre los otros tipos de música. La verdad, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y los vemos en el próximo episodio del otro podcast. Hasta luego.